Nosotros saludamos a todos los intermedios con la paz del Señor Jesús, recordando que la clase de intermedios está compuesta por niños de 7 a 11 años de edad. Vamos a iniciar nuestro periodo haciendo un clamor por la sangre de Jesús. Invito a todos ustedes a cerrar sus ojos para acompañar esta oración. Señor Dios, clamamos por la sangre de Jesús. Presentamos nuestras vidas delante de tu altar, pidiendo perdón por nuestros pecados, comunión con tu Santo Espíritu, y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones por medio de esta clase. Oramos en nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar aún un loor. Clamo, oh Señor. Gloria a Jesús. ¿Cómo es bueno alabar al Señor, no? Vamos a continuar alabando a Dios con un loor. Dios creó los cielos y la tierra.
Ahora todo el mes de mayo nosotros vamos a estudiar el tema Biblia, Palabra de Dios. Y nosotros vamos a atender que la palabra de Dios contiene todos los conocimientos que nosotros precisamos para alcanzar la vida eterna. La clase de hoy será sobre el pecado original. Vamos a leer el texto en la palabra de Dios que está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a leer juntos. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiereis, ciertamente morirás. Para iniciar nuestra clase, nosotros primero vamos a ver qué significa original, esta palabra. Original viene de la palabra origen, que significa punto de partida, inicio. ¿Quién alguna vez ha corrido una carrera? La carrera tiene un punto de inicio, una partida y un final. Entonces, nosotros entendemos que el pecado original es el primer pecado. ¿Cuál fue el pecado ese y cómo pasó eso? El libro de Génesis nos muestra que Dios creó todas las cosas. Creó los cielos, creó la tierra, las plantas, los animales y creó también el primer hombre que se llamaba Adán y la primera mujer que se llamaba Eva. El Señor allí creó también un jardín maravilloso allá en el Edén. Un jardín que tenía 2 árboles muy especiales. El árbol de la vida que estaba en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y allí en ese jardín el Señor colocó a Adán y Eva para que ellos cuiden, para que ellos sean felices y vivan tranquilos, en paz. El Señor tenía mucha comunión con ellos. Allí ellos conversaban, cómo estaban sus días ahí. Había toda una comunión. Pero Dios les dio una orden a Adán y a Eva y les dijo que de todos los árboles del jardín ellos podían comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal ellos no podían comer porque si no, ciertamente morirían. La palabra relata que un día la serpiente vino a hablar con Eva y la serpiente le incentivó a comer del árbol que les había ordenado que no comieran. ¿Y saben qué le dijo la serpiente? La serpiente les habló mentiras. Ahí les dijo que si ellos comieran de ese fruto, ciertamente no iban a morir. ¿Era eso que Dios les dijo? No, Dios les dijo lo contrario. Dios les dijo que ciertamente morirían, pero ellos dieron oídos a la voz de la serpiente. Eva fue engañada. Ella vio el fruto y era deseable para comer. Agarró el fruto, comió y le dio a Adán también para que coma. Entonces Adán y Eva desobedecieron a la orden de Dios. Hicieron una mala elección. Después de haber comido ese fruto, ellos sabían entonces lo que era el bien y lo que era el mal. Y allá ellos crearon una solución para su problema. Ellos entonces se hicieron ropas con hojas de higuera. ¿Qué significan estas hojas de higuera? Significa el hombre queriendo hallar una solución para su problema. Ellos habían desobedecido y precisaban resolver eso. Y yo les pregunto, intermedios, ¿las hojas de higuera será que sirven para hacer ropa? Las hojas de higuera son frágiles, viene un viento y se van. Entonces nosotros vemos que las hojas de higuera no resolvieron su problema. Ellos habían pecado, habían desobedecido y el Señor los llamó en el jardín. Cuando ellos oyeron la voz del Señor, ellos se escondieron entre los árboles. Entonces, intermedios, nosotros vemos que la desobediencia tiene graves consecuencias. Allá las hojas de higuera no resolvieron su problema. La razón del hombre no resuelve su problema. Nosotros necesitamos del Señor. La desobediencia entonces tiene graves consecuencias. Adán y Eva perdieron la comunión con el Señor.
La desobediencia genera graves consecuencias. Nos deja lejos del Señor. Adán y Eva perdieron toda comunión. Por eso necesitamos obedecer al Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Necesitamos intermedios, saber cuáles son las orientaciones del Señor para poder obedecer. Y las orientaciones del Señor están ¿dónde? En la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos conocer, amar la palabra, amar las escrituras. En Salmos hay un texto que habla sobre eso. Allá el salmista habla así: guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir el salmista con eso? Quiere decir que él guardó toda la enseñanza del Señor en su corazón para no desobedecer. Y eso necesitamos hacer nosotros. Allá está todo lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros no vamos a escoger oír mentiras, ser engañados. La desobediencia entonces sacó la comunión de Adán y Eva. Ellos perdieron totalmente la comunión con Dios por haber desobedecido. Nosotros necesitamos estar atentos para que eso no pase con nosotros. Con esto nosotros entendemos que el primer pecado, el pecado original, fue la desobediencia a Dios. Necesitamos estar atentos, intermedios, para que no vengamos a oír otras voces. Solo oír la voz del Señor, hablando a nuestro corazón todos los días. Con ese pecado entonces Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén. El Señor colocó querubines con espadas de fuego para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces Adán y Eva perdieron el derecho de comer del árbol de la vida, perdieron el derecho de la eternidad. Y el hombre con ese pecado de desobediencia perdió el derecho de la vida eterna. Pero Dios, en su infinita misericordia, su gran amor para el hombre, Él hizo un plan, un proyecto para que nuevamente el hombre pueda tener vida eterna. ¿Y qué proyecto fue ese? Él envió al Señor Jesús, su único Hijo, para morir por nuestros pecados, allá en la cruz del Calvario. Y este proyecto está escrito en el libro de Juan. Allá hay un resumen del proyecto de Dios. Habla acerca de que Dios habló al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús, dice la palabra, que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte muy difícil, pero Él fue obediente, murió por nosotros y nos dio otra vez acceso a la salvación. Entonces el hombre alcanza la eternidad por la obediencia de Dios. ¿Y cómo podemos ser obedientes? Necesitamos leer la palabra de Dios, amar las escrituras, saber lo que Dios tiene para nuestras vidas que están escritas allí. Y así nosotros tendremos la vida eterna. Podremos de nuevo volver y tener acceso a la eternidad. Si eso pasa, intermediarios, somos obedientes a Dios, aceptamos este proyecto, este plan de salvación que Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entonces veremos en nuestra vida cumplida esa promesa que está en Apocalipsis. Aquel que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, intermedios, podamos entender que la palabra de Dios es todo para nuestras vidas. Si somos obedientes a Dios, por medio de su palabra, tendremos acceso a la eternidad. Viviremos eternamente con Jesús. Entonces, vamos a terminar nuestra clase cantando un loor al Señor. A todos, la paz del Señor.